Bienvenidos, mi nombre es Ciro Cabrera. Este es el segundo audio que estoy haciendo de una colección que arranca por una serie de audios dedicados a las mentiras. El primero fue dedicado a las mentiras de manera general. Yo creo que cabrían hasta otro más dedicado a las mentiras en forma general. Tengo en mente hacer uno dedicado a las mentiras desde el derecho, y también tengo otro pensado para hacer las mentiras desde la economía. Cabría uno las mentiras desde la encuesta, aunque eso está bastante claro, pero no es malo hacer uno especializado en las encuestas. Sin embargo, en estos días, ayer me atrapó un video de hace como 2 días en el cual Mario Silva celebra los 15 años de su programa La Hojilla, programa que yo he seguido con bastante normalidad y disciplina. No lo he visto desde el principio, pero sí prontamente ese programa empezó a agarrar cierto nivel de importancia y yo pues era una referencia mía obligada. ¿Por qué? Bueno, porque en La Hojilla tú podías ver lo más importante que se había dicho del día o del día anterior con relación a la política en los medios privados, desde la oposición, desde ese periodismo y desde esos políticos o desde esos expertos, ¿verdad? Y también podías en el mismo programa y en el mismo horario ver lo que pensaba, lo que reflexionaba el chavismo con respecto a eso. Así que tenías un 2 por 1. Y pues para mí era un referente muy importante para poder enterarse de cosas. Ojo, no porque La Hojilla desvelara las marramucias y las mentiras que se decían desde la oposición, que sí lo hacía, pero también obviamente La Hojilla interpretaba sus propias mentiras. Claro, ellos le daban fuerza de verdad a sus mentiras. Pues uno tenía que ser un poco inteligente y digamos desenchufado de esa fuente ideológica como para darse cuenta. Por ejemplo, una gran mentira, yo vi allí pues muy orgulloso y muy orondo a Mario Silva celebrando que el 2004 fue una gran paliza que se le dio a la oposición, ¿entiendes?, electoral en el revocatorio. Bueno, eso es una gigantesca mentira. El revocatorio en el 2004 lo perdió Chávez de manera fulminante, total, de una manera espantosa. Y eso quedó probado no solamente del mismo revocatorio, y que cuando se dieron los resultados del revocatorio no hubo un país celebrando, hubo un país en duelo, hubo un país muerto, un país en silencio, un país deprimido. Pero luego vinieron, después del 2004, el revocatorio, vinieron las elecciones parlamentarias del 2005. En esas elecciones creo que la abstención fue del 80 o del 85%, y precisamente porque los venezolanos electores se sintieron estafados con la elección del 2004, el revocatorio. Esa elección de 2005, esa abstención gigantesca, dejó probado más allá de cualquier duda razonable que en el 2004 nos robaron de manera espantosa. Claro, Mario Silva celebra aquello porque tiene que también crear su mentira y crear su fachada, pues su fachada de que es así. Yo particularmente, pues no, a mí Mario Silva realmente no me cae mal, nunca me ha caído mal. Muchas veces lo dije en Noticiero Digital. Incluso lo reconocí como el segundo bestseller de la revolución en Venezuela después de Chávez. El primer bestseller de la revolución de Venezuela siempre fue Chávez, y el segundo bestseller fue
yo diría, ya no siempre, pero por muchísimos años, fue Mario Silva. Yo creo que Diosdado Cabello está dando una importante aportación, algo que los muchachos de Zurda Conducta no terminan de lograr, aunque hacen un trabajo interesante, y que otros programas pues del oficialismo no logran. Yo creo que ahí está. Pero sin embargo, Mario Silva sí logró por muchísimos años ser el segundo gran bestseller de la revolución, después de Chávez, que fue el primer gran bestseller. Y qué cosa tan curiosa, Chávez mismo presenta a Mario Silva como su candidato para la gobernación de Carabobo, y el ser el segundo bestseller de la revolución, pero además estar apoyado y presentado con gloria por el Chávez, pues Mario Silva no logra la gobernación. Cuando yo digo el bestseller de la revolución, hay que leerme muy bien cuando yo digo las cosas, porque yo digo las cosas, intento decirlo con la mayor precisión posible. El bestseller de la revolución no es el bestseller de los venezolanos. El bestseller de la revolución es el bestseller de los que creen en este proyecto, o los que han ido creyendo en este proyecto y que se han mantenido en eso, porque este proyecto ha tenido una cantidad de gente que se ha ido. Pero espérense un segundito, no es que se han ido a través de los años, no, es que llegó un momento en que se empezaron hasta a ir las cúpulas del proyecto cuando vino Maduro. Pero ya el proyecto, no en el 2004, en el 2005 quedó la radiografía perfecta y exacta de que Chávez era un tipo que estaba no solamente absolutamente solo de pueblo, pero además de eso, que ya era un dictador. Y no es visto como tal gracias a una oposición que para mí perfectamente podría ubicar como el tercer bestseller de la revolución, la oposición, por una serie de aspectos importantísimos a resaltar. Por ejemplo, porque ellos han defendido esto como un sistema democrático que se podía resolver a través de elecciones, etcétera, etcétera, y estaban engañando al pueblo. Ellos sabían exactamente que esto no era así. Cuando yo digo los de la oposición, no me refiero quizás incluso hasta los militantes de los partidos. Las bases, de repente ellos sí creían que habían perdido. Mentira, siempre habían ganado. Fíjense que todo esto sigo hablando de mentiras y mentiras y mentiras. Por eso es que me pareció interesante dedicarle este programa a el asunto pues de Mario Silva y de sus 15 años en la hojilla, que tienen un mérito importante. La verdad es que la hojilla, para terminar lo que estaba diciendo, las mentiras, que es mi gran tema, por este segundo video y posiblemente unos cuantos videos más antes de pasar a las propuestas, yo tengo que necesariamente hacer una radiografía de nuestra desgracia. Y la radiografía de nuestra desgracia está fundamentalmente en la mentira. ¿Y qué es la mentira? Fundamentalmente la mentira es la corrupción, es el primer acto de corrupción que hay en el hombre, es decir, es la corrupción de la verdad. Yo les dije en el video anterior, yo creo que no tiene, en el audio anterior, el primer audio no tiene desperdicio, y yo espero que por el camino que va tampoco va a tener. Yo les recomiendo que lo escuchen y que vayan a la cadena, o sea, que sigan en la cadena. Siempre recomendaré, así vaya por el quinto o el sexto, si es que llego, siempre les recomendaré que empiecen desde el primero. Por aquí yo intentaré que no haya desperdicio. Yo les dije en el anterior video, y lo voy a decir, lo voy a recordar en todos los audio videos que haga, que desde el año pasado, desde el 2018, yo sentencié que Venezuela se perdió. Y dije que no era un sentimiento de mi parte, ni era un resentimiento de mi parte, sino que era una ficha técnica, científica. Venezuela se perdió. Y dije, ¿por qué Venezuela se perdió? O sea, establecí no solamente mi definición, sino el porqué de eso. En 2 puntos concretos. Punto número 1. Bueno, porque un pueblo que es incapaz de encontrarse a sí mismo
es un pueblo que está perdido. Y la única forma de encontrarnos a nosotros mismos como pueblo es encontrarnos en la verdad. Pero nosotros la verdad es un insumo que se nos ha negado de manera sistemática, no desde que Chávez llegó al poder, desde la oposición y desde el mismo chavismo, pero también se nos ha negado desde décadas anteriores cuando estábamos nosotros en gobiernos pasados. Por eso es que es importante profundizar en esto, porque la mentira es el primer acto de corrupción que hay entre los seres humanos, el engaño. Y ese engaño nos pierde. Es decir, un pueblo que es incapaz de encontrarse a sí mismo es un pueblo que no se encuentra a sí mismo porque es imposible encontrarse a sí mismos en la mentira. La mentira siempre tendrá gente que la defienda, gente que la ataque, y tú nunca sabrás qué es. La verdad es una sola. Es curioso porque no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, filósofos y académicos dicen que la verdad no existe y que la verdad es algo que depende de cómo tú la veas, depende de cómo tú la interpretes, depende de cómo tú... No, eso es absolutamente falso. Eso es parte de... Parece ser que hay una determinación elitesca y élites del mundo para ir acabando lo que existe como civilización y como sociedad por otra cosa. Y bueno, lamentablemente en lugar de acabar con las cosas malas, lo que están quieren acabar con las cosas buenas. Y quieren acabar con la verdad. No, la verdad no existe. Eso depende de cómo lo veas cada quien. Y tu verdad es una y la mía es otra y la de otro es otra mentira. La verdad, por definición, y yo no tengo que ver esto en ningún libro, ni lo he visto, simplemente he tenido que pensar en ello. Yo soy un pensador. Yo no me dejo llevar por otras cosas. Sí he leído cosas, pero fundamentalmente mi función es ser un pensador. Y la verdad tiene que ser científicamente lo más cerca posible que se pueda interpretar la realidad. Por ejemplo, si un señor está muerto en la calle, pues entonces la verdad es, hay un señor muerto en la calle. Luego viene por qué el señor está muerto en la calle. Entonces tendrán que venir unos expertos y determinar por qué el señor está muerto. El señor está muerto en la calle porque le dio un ataque al corazón. Entonces se establece, la verdad, le dio un ataque al corazón. Luego habría que decir, bueno, ¿por qué le dio ese señor un ataque al corazón? Habría que ver su expediente, más atrás. Le dio un ataque porque pudo haber sido por envenenamiento, por alguna cosa que le hicieron. Ese señor tenía una trayectoria de médica, un caso clínico y que daban todo lo necesario de colesterol, etcétera, etcétera, y daba, pues, algún día le iba a pasar y hasta que llegó el día que le pasó. Bueno, esa es la verdad. Para aquellos que dicen que la verdad no existe, entre ellos un bellísimo amigo que yo tuve, y tuve pues no una pelea, pero sí tuvimos una discusión, pero lamentablemente él estaba totalmente embebido porque la verdad no existía. Bueno, y que dependía de lo que cada quien quisiera interpretar de ella. Bueno, claro que la verdad existe, no solamente por lo que les digo ahorita, mi propia definición de la verdad es lo más cerca que puedas estar de interpretar la realidad. Cuando interpretamos la realidad, no pueden haber 10 personas interpretándola y tener interpretaciones muy diferentes de la realidad. La realidad es una sola. Y las verdades de 10 personas que intentan aproximarse a decir lo que es esa verdad puede variar en formas muy sutiles, pero al final todos tienen que reconocer que el señor que está en la calle se murió, y se murió por ataque al corazón, y ataque al corazón resultado de que una persona que tenía problemas de colesterol y ya venía con un cuadro clínico, cualquier día le podía pasar, le pasó. La verdad entonces es lo único que nos puede unir. La verdad, fíjense, la verdad es lo único que nos puede unir. La mentira no nos une, la mentira nos divide, y por eso es que estamos divididos. Por eso es que incluso la unidad dentro de la misma unidad no hay unidad, porque entre ellos mismos se caen a mentiras, y ellos todos juntos nos caen a mentiras a todos los demás. ¿Verdad? Entonces la mentira no une, la mentira divide, la mentira no suma, la mentira resta, la verdad suma.
La mentira no multiplica, la mentira divide, la verdad multiplica. La mentira no fortalece, la mentira debilita. Y debilita la mentira porque no todos pueden compartir. Si entramos en el campo de la mentira, pues entonces cada quien va a aportar su mentira y no va a haber fortaleza en eso. Cada quien va a decir, bueno, dirá la verdad, no sé qué, bueno, yo creo que sí, creo que no, etcétera, etcétera. Sin embargo, la verdad fortalece. La mentira no moviliza, la mentira paraliza, la verdad moviliza. Y así, pues creo que les he dicho unos cuantos aspectos que yo he estudiado acerca de la mentira y la verdad. La mentira paraliza, no moviliza. La mentira no fortalece, debilita. La mentira no une, divide. La mentira no multiplica, divide otra vez. Sería pues no une, separa. La mentira multiplica, la mentira no suma, resta. Entonces, la oposición ha sido pues un gran caldo, un gran esquema de mentiras. Y por eso es que estamos donde estamos y nunca vamos a poder salir de esto a menos que nosotros no acabemos con esa oposición. Porque si están esperando que de esa oposición haya una reflexión, una autorreflexión, sería la palabra, un autojuicio de sus males. Bueno, han pasado 20 años y no ha pasado nada de eso. Peor todavía, las nuevas generaciones que están allí en la oposición, las estamos viendo ahorita. Las nuevas generaciones que entraron en la política no entraron para cambiar la vieja y fracasada política del pasado, sino entraron para darle continuidad. Cerrado este pequeño capítulo que tiene obviamente muchísimo para hablar y faltarán más videos para hablar, volvemos entonces a los 15 años de la hojilla. Pues mira, Mario Silva, tú eres el segundo bestseller de la revolución, después de Chávez, que es el primer bestseller de la revolución, y el tercer bestseller de la revolución pues es la oposición. Cuando yo te digo el bestseller de la revolución, no te hagas ilusiones, no eres el bestseller de Venezuela, no, eres el bestseller de un grupito muy pequeño de gente que quedó así tal cual radiografiado en el 2005, cuando más del 85% del país se abstuvo porque se sintió estafado en la elección del 2004. La campaña esa que tú presumiste con tanta emoción de el diablito y realmente no es el pasaje ese folclórico y el diablo, realmente era pues una especie como que realmente el diablo era la oposición, pues, y el chavista representaba pues el pueblo inocente, el pueblo decente, el pueblo bueno, el pueblo bonito, y el diablo representaba la oposición, los medios, los periodistas. Estamos totalmente de acuerdo que esos sí son diablos, pero que ustedes eran decentes, pues no. Sin embargo, sí te digo una cosa, la campaña no era mala. La campaña yo ya ni la recordaba, pero creo que vi todas las piezas, yo antes ni las había visto, ahorita sí vi una cantidad de piezas, y como publicista que soy, y de lo bueno, tengo que decir de paso, o de esta parte, tengo que decirte que esa campaña no era mala. Tenía un anclaje popular importante, tenía sentido del humor, un lenguaje sencillo para llegarle pues, a la gente sencilla, porque la gente del pueblo es gente sencilla. Sin embargo, ustedes perdieron de manera brutal el 2004. Brutal. Y la radiografía de eso quedó completamente
descrita el 2005 en las parlamentarias con el 85% de abstención. Yo soy muy preciso cuando hago mis señalamientos y esto es completamente inobjetable. Tú o cualquier chavista se puede poner con pendejadas y decir lo que quieran, pero esto es así, dato concreto. El 2004 Chávez perdió el revocatorio por la calle del medio de manera espantosa, cuando en el 2005, meses después, el 85% del país se abstuvo de manera radical porque se sintieron estafados meses atrás en la elección del 2004. Vamos simplemente a hacer un pequeño paseo, aunque yo esto lo mencionaré cuando llegue su momento, otra vez lo recordaré, pero dado que lo estoy mencionando, vamos a no dejar cabos sueltos en este capítulo, que es muy importante. El capítulo del 2005. Allí, esta es una oposición que realmente no es política, no es ideológica, ni tampoco es una oposición de ideas. Este es un datico que voy a repetir varias veces más adelante porque es importante. No es una oposición de ideas. Porque si fuera una oposición de ideas, después de 20 años, todos los venezolanos tendríamos perfectamente claro qué país podemos esperarnos el día después de Chávez o el día después de Maduro. Si yo salgo a preguntarle a cualquier venezolano, incluso voy a Chacao, voy a Altamira, voy al Country Club, voy a La Lagunita, voy a Las Mercedes, para decirte, digamos, dónde está el grueso de la oposición más en Caracas, porque es donde yo soy, yo puedo hablar de ahí, cada quien sabrá en su ciudad cuáles son las organizaciones opositoras. Si fuera por toda la Cruz, pues sé que le echaría radical opositora, es como el Chacao de Caracas. Bueno, si usted sale y hace una encuesta, mire, ¿qué es lo que usted espera si cae Maduro de un gobierno de la oposición después? Pudo haberse hecho igualito antes, después Chávez. Si cae Chávez. Bueno, tú vas a encontrar que la gente va a responder una cantidad de pendejadas, de estupideces, donde quizás pueden haber factores comunes, lugares comunes en las respuestas. Por ejemplo, no, bueno, chicos, yo creo que por lo menos nos haremos liberado del chavismo. Bueno, ya para empezar, eso es una gran mentira. Pero quizás sería una mentira compartida. Pero realmente nadie en Venezuela tiene idea de qué será Venezuela en el día después de. Porque para empezar, no existe una idea compartida dentro de la misma oposición de qué es lo que será. Más allá que hay cosas que ellos comparten, concretas, pero no desde que son ahorita oposición, sino desde que eran gobiernos en el pasado, que van a pedir más deuda, y se la van a pedir, por supuesto, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, van a pedir más deuda. Y número 2, que van a devaluar. Van a seguir devaluando. Eso lo piensa desde un Ramos Alup, por decirte el extremo, de quien aspira a la lección de la política del pasado, hasta una María Corina Machado. Entre muchas otras cosas más, es porque yo digo que el tercer gran bestseller de esta revolución ha sido la misma oposición. Cada vez que hemos estado a punto de lograr salir de esto, y han sido varios los capítulos, la oposición es la que sale siempre a rescatar ayer a Chávez y ahora a Maduro. Llegará el momento en que se los diré y se los explicaré puntualmente el audio. Pero realmente vuelvo al tema. Esto era pues para hablar acerca un poco de los 15 años de Loquilla. Un programa exitoso como pocos en la historia mediática de Venezuela. Yo pudiera decir que de repente el show de Reni
es otro de sus grandes programas. Y el show de Reni, no meto el de Víctor Saume, porque Víctor Saume no se metía en cuestiones políticas. No se me cayó la cédula, no, se me cayó el ADN completico, etcétera, etcétera. Yo era un niñito cuando eso, pero de todos modos sí recuerdo la imagen de Víctor Saume. Reni, pues, Reni presenta, creo que en su programa del mediodía, no en lo de la noche sí era más totalmente espectáculo, música, etcétera, ¿no? Pero en el programa del mediodía sí él trataba temas de tipo político, de tipo social, etcétera, etcétera. Bueno, Mario Silva, pero sin embargo, fíjense, Reni con todo y imagínense, yo tengo un respeto enorme, gigantesco por Reni, no solamente como venezolano, sino como hombre de publicidad. Un fenómeno de su tiempo. Bueno, el caso es que todavía incluso, fíjate, a Mario Silva yo le tendría que decir que él todavía fue más potente su programa de La Hojilla en cuanto a ser un referente siendo absolutamente objetivos. Fue un cambio de proporciones cataclísmicas en los medios de Venezuela. Un monstruo total. En ingredientes yo diría, bueno, fundamentalmente desde el punto de vista técnico, teórico, yo diría, bueno, de alguna manera Mario Silva exporta a la televisión el apenas empezando movimiento de redes y de la expresión del ciudadano a través de redes. Él pues dijo que era de Aporrea, e incluso antes de Aporrea había participado en otras cosas. Todavía para esos años era muy poquito lo que se hablaba de redes, pues había el grupo de Noticiero Digital, en el cual yo estaba como uno de los foristas más batallantes que habían allí, más influyentes, y por otro lado estaba Aporrea. Y Mario Silva pues estaba en Aporrea. Así que de alguna manera él extrajo de esa experiencia del ciudadano normal, sencillo, tratando pues temas. Obviamente en el caso de Mario Silva no era un ciudadano normal, sencillo, era un hombre completamente inmerso en su cuestión ideológica, pero sí confrontando lo que era el formato tradicional, clásico, ortodoxo de la mediática venezolana. Así que ese era un punto que tenía como sustancia éxito, ¿no? Desde el punto de vista teórico. El otro punto es que esto fue genial. Atacaron un tema tan odioso como la revolución, tan odioso como la confrontación, tan odioso como el tener que decir una cantidad de cosas muy duras. Yo no tengo ese talento, mis audios son odiosos. Sin embargo, yo pude hacer esto con un poco de humor, pero me parecía que era como que un poco irrespetuoso para quienes en algún momento pudieran escucharme más adelante, en años más adelante. Porque una cosa es que estos audios que estoy haciendo tienen importancia no en la actualidad, tienen importancia en la profundidad de todo esto. Sí, yo pensé hacerlo, pues incluso poner aquí algunos aplausos, audios de aplausos como para darle algún carácter de humor, y creo que lo hubiera logrado, pero no, lo quise hacer serio y un poco amargo para darnos cuenta de la gravedad del asunto, ¿no? Sin embargo, pues Mario Silva tuvo la originalidad también de tratar temas muy duros, muy difíciles, muy ásperos, muy hostiles, muy agresivos, sin embargo lo trataba con humor. Y sin embargo, dentro del humor no dejaba de tener contenido. No era un chiste. Así que sería el segundo gran formato, el segundo gran aspecto teórico para el éxito que justifica el éxito de la hojilla. El tercero ya es una cosa que tiene que ver estrictamente pues con Mario Silva y su talento innato, pues,
porque él no estudió para eso, ni se preparó para eso. Incluso dijo que el primer programa salió en vivo y él hubiera querido salir pregrabado para verse más o menos y corregir alguna cosa no baja en vivo. Así que él fue aprendiendo pues, sobre la marcha, pero obviamente que tenía un talento que ni él mismo sabía que tenía. Entonces Mario Silva era ha sido siempre una persona pues, que ha manejado esto con mucha suavidad, por decirlo así. Y me llama la atención porque yo como hombre de la publicidad de Venezuela, de las agencias de publicitarias de Venezuela, me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en esto de la publicidad, que me dijeron, el mercado venezolano es un mercado de suavidad. Es un mercado de suavidad, ¿ya? Y entonces me explicaron que por eso fue exitoso el paso, por ejemplo, los venezolanos hace muchísimos años atrás eran grandes fumadores de cigarros fuertes, Marlboro, Lido, bueno, no Lido, Astor Rojo, etcétera, etcétera. Les gustaba el Viceroy. Renny Botolina, por ejemplo, fue por muchísimos años la imagen de Viceroy, Marlboro, pues son cigarros fuertes. Y fue fácil trasladar al consumidor al sabor suave, y ahí fue que se dieron cuenta de que a alguien se le ocurrió, es que al venezolano le gusta la suavidad. Eso se aprendió en la publicidad. Primero, ya venía aprendido en los cigarros, o sea, vamos a probar. El aprendizaje de esto fue en los licores. Y en los licores ya había, digamos, la evidencia de que el venezolano era un mercado de suavidad. Al venezolano no le gustan las bebidas puras, le gustan los cócteles, le gustan las cosas mezcladitas. Y entonces, haciendo este paréntesis en publicidad, nuestra publicidad histórica, pues tengo que decir que el tercer gran éxito está ya en la misma persona de Mario Silva, y porque él ha logrado darle suavidad a temas muy difíciles como son los temas de la política, como son los temas de responder agresivamente, fuertemente a los ataques que recibían desde los medios, desde la política, etcétera, etcétera. Estos tres elementos, entonces, uno que depende estrictamente de la personalidad, del carácter de Mario Silva, que es un tipo pues suave, y los otros dos que mencioné anteriormente, el hecho de romper completamente el esquema de lo que es la opinión a través de los medios en un programa, el uso del humor como técnica para poder manejar esto, segundo punto, y tercer punto, el talento que tiene Mario Silva para poder combinar humor con profundidad política y con crítica en momentos de altísima intensidad y de altísima hostilidad y de altísima agresividad. Por ahí vi un programa de Luis Chatén, que estaba entrevistando a Enrique Lazo, y Enrique Lazo equivocadamente le atribuye a Chatén el haber cambiado el formato mediático en cuanto a la forma de manejar las entrevistas. No, yo creo que eso no es así. Yo creo que el que realmente hizo eso fue Mario Silva, y Luis Chatén lo que hizo fue copiarse un poco de eso y aplicarlo, ¿entiendes?, al otro lado, a la otra acera, ¿no? En un periodismo, en su caso, pues lamentablemente irreverente, como lo es él y como lo es su generación. Claro, la realidad llega un momento en que no te puedes poner mucho irreverente porque al final hasta te tienes que ir del país, ¿no? La realidad es dura, la realidad es amarga. Así que cuando yo dije que mis videos, mis audio videos, lamentablemente tienen que ser amargos, es porque yo me tengo que acercar a la realidad. Yo no puedo presentarte, o por lo menos sí te la puedo presentar, pero yo no quiero presentarte lo amargo como dulce. No, lo amargo es amargo, papá. Y cuando llegue el momento de hablar de lo dulce, te tocaré el dulcito. Pero lo amargo es amargo. Entonces Luis Chatén no. Luis Chatén es un clon de Mario Silva, pero muchísimo menos profundo, como lo es toda la oposición, que no le quedó más remedio que irse enseriando medio, porque tampoco es que Luis Chatén es un tipo de una seriedad
que se pueda decir. Realmente es Mario Silva y él es la hojilla. Y eso, cualquier estudio que se haga en el futuro, una vez que todo esto sea superado, Dios mediante, ojalá pueda ser superado. Yo no le veo a esto forma de ser superado. No es que no la veo. Los mismos venezolanos han reconocido que no pueden salir de esto. Y esta es la segunda razón, no sé si la dije, no, creo que no la dije, la recordé de mi primer video. O sea, yo dije, la primera razón por la cual, o sea, primero dije, yo en el 2018 sentencié, Venezuela se perdió. Razones, dos. Número uno, se la dije, razón número uno es porque un pueblo que es incapaz de encontrarse en la verdad se pierde en las mentiras. Esa frase está perfecta. Me salió inspiradita, pues. Un pueblo que es incapaz de encontrarse en la verdad se pierde en las mentiras. Punto uno. Y el punto dos, un pueblo que se reconoce a sí mismo que es imposible de lograr resolver sus propios problemas y necesita la ayuda de otros pueblos, pues es un pueblo que literalmente se da por perdido. Claro, Mario Silva puede escucharme y tú dices, no, perdido estarás tú, pedazo de bolsa, que incluso te fuiste de Venezuela. Y me lo podrá decir cualquier chavista. Y digo, bueno, pues sí, tienes toda la razón. De alguna manera, el chavismo radical, radicoso, porque han habido radicales que se le han ido. Perdóname, Ismael García fue uno de los primeros en el 2007 porque él no quería, después de 2007, él no quería ser parte del PSV. Y eso lo llevó a, cuando Chávez dijo aquí, el que siga conmigo entra en el PSV, dice, no, queda afuera. Y ahí fue cuando Ismael García, imagínate, el de la lista del Maíz Santa, el que estaba enfrentando a Alfredo Peña. Alfredo Peña, otro que fue un gran vendedor de Chávez hasta que luego la cosa se le cambió. Alfredo Peña era radical también. Así que el chavismo ha perdido pueblo gigantescamente y lo perdió muy rápido. Lo perdió muy rápido porque en el 2005 la fotografía quedó clarísima. El 85% del país se negó a ir a esas elecciones del 2005 parlamentarias porque se sintieron estafados. Vamos a tocar un poquitico ese punto porque lo dejé una serie de cabos sueltos. El asunto es que la oposición quería ir a esas elecciones, pero los números que ellos manejaban internamente le decían que eso no iba a pasar. Y entonces salió Ramos al loop, en nombre de Acción Democrática, 4 días antes de la parlamentaria, diciendo Acción Democrática se retira de las elecciones porque simplemente los números no nos dan. Y nosotros no vamos a ir a esas elecciones para colocar, ¿entiendes?, a 1, 2 o 3 diputados. Así que dijo él, ahí sí dijo la parte mentirosa. Nosotros nos ponemos entonces del lado de la gente y pasamos también a la abstención. A las 24 horas, COPEI se replica igualmente en Acción Democrática y en Ramos al loop y se sale. Luego vinieron otros, Justicia, en ese momento, que estaba liderizada por Leopoldo López, con su grupito, pues, que era Gerardo Blay, Liliana Hernández, Oscar, y creo que estaba por allí, había otro y no me acuerdo. Bueno, ellos, Julio Borges, que era, digamos, el mandamás en el partido, él no quería que Justicia se retirara, ni retirara a sus candidatos de las parlamentarias. Sin embargo, Leopoldo López decidió resolver esto por una consulta nacional, no de bases, en Primero Justicia, sino de sus dirigentes. Y allí, en esa consulta nacional desde los dirigentes, por arrasé total, Julio Borges quedó perdido. Y entonces, prácticamente a las 24 horas o a las 36 horas de las elecciones, Leopoldo con su gente anuncia, señores, Justicia no va para estas elecciones. Y bueno, me imagino así, pues al final todos los partidos, ninguno fue a esas elecciones. Vinieron las elecciones, hubo el 85% de abstención, ¿verdad? Y apareció
Obviamente que dentro del 10 o el 12% o el 13%, porque hubo también mucho voto nulo, hubo creo que un 8, un 7, un 9%, casi hasta un 10% de voto nulo. Así que yo diría que por el chavismo, por los diputados chavistas ganaron, votaron un 10%. Apareció Chávez, pues claro, quedó, entre comillas, como el ganador. Apareció con una cara muy seria, muy incómodo, muy descompuesto. Y entonces dijo lo siguiente: lamento, algo así, no lo estoy citando literalmente. Dijo: lamento muchísimo pues que la oposición se haya retirado. Lamento muchísimo, esta no es la forma de dar la pelea, la pelea se da votando, no absteniéndose. Pero yo no voy a repetir elecciones. Así que si se fueron, se quedaron afuera. Yo no quería quedarme con el 100% del Congreso o el de la Asamblea, pero si así son las cosas me quedaré con el 100% de la Asamblea y aprender esta lección para que nunca lo vuelvan a repetir. Punto. Siempre, inmediatamente, después viene la declaración de la oposición. Pasan minutos y minutos y más minutos, 15, 20, creo que pasó hasta más de una hora. Y de repente, ¿quién aparece en nombre de la oposición? Bueno, aparece declarando precisamente de la oposición el único que quería ir a esas elecciones. De hecho, fue a votar. Yo no sé por quién. Bueno, será por él mismo. Votó por él como diputado, Julio Borges. Y salió diciendo que, esto sí lo digo literalmente, abro comillas, ¿y qué ganamos con abstenernos? Cierro comillas. Leopoldo López se quedó callado. Ramos Alumno dijo: esta boca es mía. Un Nuevo Tiempo tampoco. Todos se quedaron callados. Hasta que Julio Borges habló. Y cuando Julio Borges habló, inmediatamente empezaron a aparecer como honguitos declaraciones de todos ellos. Sí, es verdad. ¿Qué ganamos con abstenernos? ¿Y qué ganamos con abstenernos? Y de ahí en adelante se convirtió en eso, en la gran campaña desde la oposición electoral, porque no hay otra, es esa. ¿Y qué ganamos con abstenernos? Para intentar evitar que eso se repitiera. Desde ese momento, desde el noticiero digital, y no lo dejo de decir en el presente, desde el 2005 dije yo: ¿qué ganamos con abstenernos? Ganamos dos cosas importantes, y las dije desde el 2005. Ganamos dos cosas muy importantes que son vigentes hasta el presente y que han sido siempre vigentes. Número uno, ganamos con saber y comprobar que somos la mayoría absoluta, total y aplastante en contra del chavismo. Y que el chavismo es una minoría ridícula. Y número dos, ganamos saber que tenemos una oposición que no sabe qué hacer con eso. Eso, damas y caballeros, lo he venido diciendo desde que estaba en Noticiero Digital en el 2005 hasta el presente. Claro, en estos momentos no tiene tanta validez porque hay una matriz de opinión favorable. Ha habido en estos últimos tiempos una matriz favorable a la abstención. Pero cuidado, eso puede cambiar. Les voy a decir una cosa interesante. O sea, si ha habido alguien a quien no se le puede discutir su calidad de abstencionista, porque supera incluso al mismo Robert Alonso. Porque Robert Alonso en el 2004, una semana antes de la elección, dijo: vamos todos a votar. No habían redes, pero era una red de correos. Vamos, y él estaba ¿con quién? Estaba con ¿cómo se llama este? Que lo metieron preso. Bueno, el líder del bloque democrático, que lo metieron preso. Alejandro Peña Esclusa. Yo era parte de esa red de correos, yo participaba con ellos. Ahí yo no era líder, entre paréntesis. Yo no era líder de nada, yo simplemente era una persona más que participaba, opinaba, etcétera, etcétera. Y de repente, una semana antes de la elección de 2004, viene la orden: vamos todos a votar. Porque así tendremos la justificación moral para luego decir que nos hicieron un fraude. Y allí nació, yo soy un hombre de escritos largos y de frases cortas. Ahí nació mi primera frase
fuerte para la política y que ha estado vigente todos estos años. Abro comillas, se aceptan las condiciones, aceptarán los resultados. Cierro comillas. La segunda gran frase mía, ya en los próximos procesos electorales, estamos hablando de 2004, la segunda gran frase mía, duró años, fue: con idiotas no salimos de Chávez. Y yo no calificaba de idiota a la pobre gente engañada. Yo calificaba de idiota a la oposición. Son malos, son unos canallas, son unos sinvergüenzas, son unos malditos, pero son idiotas. Con idiotas no salimos de Chávez, se cumplió. Y luego la tercera gran frase, junto con la cuarta gran frase, cuando entonces aparece Maduro en escena para la primera elección presidencial en 2013. Abro comillas, mi tercera gran frase: con idiotas tampoco saldremos de Maduro, cierro comillas. Y luego, cuando Maduro ya era presidente y empezaron con no sé, una mariposita, creo que fue un pajarito que le estaba hablando, que ese pajarito es Chávez, no sé qué, y luego que si chofer de autobús, empezaron con la burladera, no sé qué, este tipo está caído, no sé qué. Esa sobrepotencia que vemos siempre desde todos los factores de la oposición, ya sea en las casas de familia, en las reuniones, en las fiestas, en la calle, en el abasto, en la panadería, o en las redes, o en los programas de televisión. Está caído ya. Ahí viene mi cuarta gran frase: quien se crea que Maduro es pendejo no se ha visto su cara en el espejo, cierro comillas. Ahora, ¿por qué yo pude decir, abro comillas, quien se crea que Maduro es pendejo no se ha visto su cara en el espejo, cierro comillas? Eso fue una cosa, un sentimiento, un resentimiento. Yo en estas cosas no le pongo sentimiento, yo le pongo análisis objetivo, estratégico. Chávez era un hombre de las Fuerzas Armadas, un hombre militar. Los soldados, los oficiales, si hay alguien en quien no pueden creer de manera dogmática, no importa que sean socialistas o no sean socialistas, si hay algo en lo que un oficial, un hombre de la carrera militar no puede creer, es en un civil. Porque un militar sabe que si recibe una orden la tiene que cumplir, y que si no la cumple va a haber un castigo. Pero un militar no puede esperar esa no es la relación con un civil. El civil primero no recibe órdenes, recibe recomendaciones, recibe sugerencias, recibe súplicas, y luego voy a ver tú qué es lo que va a hacer que tú le dijiste. ¿Entiendes? Eso es los militares. No confían en los civiles. No es porque los crean malos, no sé, simplemente es que dentro de la formación militar y castrense todo es ordeno y mando, y cumplo lo que me mandas. Y si yo te ordeno algo, tú lo tienes que cumplir, y si no lo cumples, vas castigado. Por eso, me llamó tantísimo la atención que Chávez hubiera decidido que su heredero en el trono iba a ser Nicolás Maduro, un civil, porque él no era militar. Pero además de eso, dentro de una serie de personalidades que ya estaban consolidadas dentro del chavismo y que uno perfectamente, bueno, ese señor entiende, por ejemplo, Rafael Ramírez, bueno, ese señor pues ha estado en cargos importantísimos, etcétera, etcétera, y otros más, Ari Rodríguez, Aranque y otros más. Y sin embargo viene a poner la atención en Nicolás Maduro, cuyo único recaudo que tiene es haber sido chofer de autobús, sindicalista. Bueno, cuidado. Ahí tenemos a Lula en Brasil.
Lula yo creo que no llegó a terminar la primaria. Y si la terminó, jamás hizo el bachillerato completo. Y miren los cambios. O sea, no hace falta tener una educación primaria ni secundaria, y mucho menos académica, para dar los grandes cambios a pueblos enormes y gigantescos. Así que ese fue un dato que me llamó la atención. Chávez, que no confía ni siquiera en los militares, porque los militares sus militares de confianza le fallaron en el alto mando en el 2002. Viene a confiar en un civil. Y en un civil, además, con poca preparación, aunque él lo fue colocando ministro de Relaciones Exteriores, vicepresidente, etc. Eso no fue tampoco de la noche a la mañana. Él venía trabajando eso desde hace tiempo, por si acaso. Otra cosa que me sorprendió es que Fidel Castro aceptara a Maduro como un heredero de Chávez. Me llamó eso mucho la atención. Entonces, Fidel Castro y Hugo Chávez aceptaron a Maduro. Por eso es que yo dije, quien se crea que Maduro es un pendejo, no se ha visto la cara en el espejo. Y lo dije en el 2013. Bueno, he hablado de muchas cosas, le he dedicado un poco a lojilla, creo que podría hablar mucho más, pero veo que el contador me está diciendo que nos estamos acercando ya al minuto 51. Así que, la hojilla ha caído muchísimo en atención, a mí, en mi opinión, ha caído muchísimo en atención porque al haberse el mismo chavismo, o sea, Chávez y Maduro, al haber ido destruyendo los medios, e ir comprando los medios, y etcétera, etcétera, pues bueno, entonces se les acabó, a la hojilla se le acabó el material de programación, porque su material de programación era, ¿qué es lo que usted dice? Yo lo pongo acá y yo luego aquí le respondo como que es la cosa. Así que pues pasó una siguiente fase, Mario Silva y Lojilla, que fue una fase más pedagógica, más educativa, más ilustrativa, y bueno, pues todos sabemos que donde hay un zaperoquito, donde hay una peleita, donde hay la cosa es más sabrosa y todo el mundo se va. Y donde hay más educación, donde hay más instrucción, donde hay más formación, pues eso es un poco aburrido. Yo estoy consciente de que mis videos, audios, van a tener aquí no hay peleita. De hecho, tengo prohibido y tengo cancelado el asunto de los comentarios. No quiero ni que me apoyen, ni que me critiquen. Yo no estoy haciendo esto para hacer nada ni nadie. Yo estoy haciendo esto simplemente porque, como les dije en el primer video, y posiblemente se lo repetiré en los próximos, siento que tengo algo que decir. Y siento que todo venezolano que cree que tiene algo que decir, tiene que decirlo. Hay muchas cosas que yo veo que no se están diciendo, ni se han dicho en 20 años. Y ya estoy harto de que esas cosas no se digan, así que yo las voy a decir. Y son científica y técnicamente la verdad. Y por ahí es que empecé entonces. Nosotros somos un país, un pueblo que ha sido bombardeado por la mentira sistemática y permanentemente. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, me puede preguntarme alguien, y quizás me voy a extender un poquitico más, veo que en el minuto 53, ¿por qué lo que destruyó a la oposición, que es la mentira, y la destruyó desde que eran ecuación de gobierno en el pasado, donde ciertamente en la oposición hay una generación ya completa de relevo, muchachos jóvenes que estaban siendo la portada de la oposición? Pues lamentablemente estos muchachos no llegaron para cambiar la política fracasada del pasado, sino para darle continuidad. ¿Por qué este afán por la mentira, este afán por el engaño no ha destruido a la revolución? Bueno, una razón fundamental está en sus mismos eslóganes, una revolución pacífica pero armada. Es decir, si nos compras lo que te vendemos, es maravilloso, bienvenido sea. Y si no nos compras lo que nos vendemos y sales a protestar, viene la parte armada. Otro eslogan, hasta el 2000 siempre. Es decir, aquí no se habla de que esto se va a detener. No, aquí vamos a seguir, pase lo que pase. Revolución. Otro eslogan, no volverán. Por eso es que yo en el video pasado yo dije, el gran error
muchos, y muchos grandes errores, pero uno de los grandes errores de la oposición fue cuando apenas Chávez mencionó desde la presidencia, no, esto es una revolución pacífica pero armada. Cuando mandó, incluso eso fue después, cuando mandó a colocar, ¿entiendes?, en los cuarteles, patria socialista, muerte. La oposición inmediatamente tuvo que haber dicho, mire, una rueda de prensa nacional e internacional, mire, señor Chávez, usted aclárenos qué es eso de la revolución, porque nosotros no vamos a aceptar desde la presidencia a alguien que nos diga cosas como, hasta el 2000 siempre, esto es una revolución pacífica pero armada, patria, socialismo, muerte, o no volverán. O sea, nosotros eso no lo aceptamos de entrada. Le damos 24 horas de tiempo además. Y si en 24 horas de tiempo no hay una respuesta satisfactoria de que eso no se va a volver a pasar, no se va a volver a decir, pero además no solamente no se va a volver a decir, sino que no se va a hacer. Porque no nos conformamos con que no se diga, sino con que no se haga. Entonces, automáticamente, toda la oposición abandona todos los cargos que tenemos, de alcaldes, de gobernación, de concejalías, de diputados, de todo. Nos retiramos y pasamos inmediatamente a la contrarrevolución. Hasta sacarlo a usted del poder y a toda la porquería que lo rodea, incluida la Constitución. Eso es lo que tuvo que haber dicho la oposición. De hecho, el hecho de que se hayan convertido en oposición, lo que hacen es simplemente hacer lo que han hecho todo el tiempo hasta ahorita. Ser el piso político del gobierno, dentro de Venezuela y cara al mundo. Ahora, yo no creo que Mario Silva sea un canalla. Yo sí creo que Leopoldo Castillo es un canalla. Por decir un ejemplo. Yo sí creo que Marta Colomina ha sido una canalla. Yo sí creo que Roberto Justi es un canalla. Yo no creo que Mario Silva sea un canalla. Yo creo que Mario Silva interpreta de alguna manera el revolucionario auténtico, el verdadero revolucionario. No de la clase de un Che Guevara, por ejemplo. No llega hasta ese nivel. Es un revolucionario auténtico a la venezolana. Yo estoy seguro que Mario Silva sabe perfectamente, y desde él siempre lo supo, los casos de corrupción que había, incluso que Chávez estaba coronando con miles de millones, que luego tiene la hija, etcétera, ¿no? Y ojo, dentro de la revolución como Mario Silva, hay muchos como él. Gente que son honestas. Yo no creo que Mario Silva se haya robado nada. Yo no lo veo como ladrón. Yo creo que él es un hombre sencillo, que de alguna manera ha sido un obrero de la revolución dentro de los predios mediáticos. Intentó apostarse a la situación política y no funcionó, pues se regresó a su sitio de fortaleza, que es seguir siendo un obrero de la comunicación dentro de la revolución. Y no lo veo como un ladrón. Yo no lo veo como un ladrón. Si más adelante me entero de algo, pues tendré que rectificar, pero no lo veo como tal. Yo, por ejemplo, no veo a Pirela como otro ladrón. Aunque sí se ha beneficiado. Bueno, beca y esas cosas. Y ha sacado todos sus estudios, ¿entiendes? A costa, pero eso no se puede decir que sea... él ha estudiado, pues. Ahora, Mario Silva, ¿por qué si él no es un ladrón? ¿Por qué si él es un revolucionario, se puede decir, convencido de sus ideas desde la época de su papá, desde niño, etcétera, etcétera? ¿Por qué cohabita con tanta porquería y con tanta miseria? Yo tuve que hacer un día una reflexión sobre esto, no en el nombre de Mario Silva, sino en el nombre de todos los que son como él, porque hay dentro de la revolución, que son muy poquitos, ojo, son muy poquitos, sin embargo, dentro de la revolución no son pocos los que tienen esos valores y esos principios revolucionarios, auténticos. Entonces, ¿por qué cohabita con tanta porquería, narcotráfico, sinvergüenzas, ladrones,
los hijitos o pseudo sus hijos de Maduro y de Cilia terminan presos con pruebas más que irrefutables por narcotráfico, utilizando la rampa 4 presidencial. Tiene para cuestionar, y me va a decir de Mario Silva que él no sabía que eso era así. Y eso es una burusa, por decirlo de alguna manera, al lado de la cantidad de cosas que han pasado. ¿Por qué? Un revolucionario honesto que no se ha robado nada, que cree en sus ideas, es capaz de cohabitar con toda esa porquería y de servir de pantalla para esa porquería. 2 razones le encuentro a esto. Pero número 1 es que lo que él ve del otro lado es otra porquería. Entonces si alguien me dice, no, pero es que lo que se ha robado el gobierno de los chavistas no tiene nada gigantesca lo que se ha podido robar la oposición. Porque la oposición no le llegó al real, que le llegó a la revolución. La revolución dejó los pellejitos para la oposición. Y en esos pellejitos, pues, ellos robaron sobre lo que tenían para robar. Cada quien roba según lo que tiene para robar. Así que cuando Mario Silva ve para allá, hacia lo que está en la oposición, dice, lo que está aquí tiene graves problemas, me imagino yo. Lo que teníamos en la revolución es muy grave, es muy peligroso. No me gusta, pero tampoco me gusta lo que veo allá. Entre otras cosas, ¿entiendes? Porque de allá venimos. Eso es lo que dice Mario Silva, seguramente ese es un punto número 1. Y el punto número 2 dice, yo posiblemente Mario Silva, junto con todos los que piensan como él, que son gente realmente honesta, decente, pero, o sea, honesta en el sentido de revolucionarios que no han robado, ¿no? Ya la honestidad intelectual, pues obviamente hay una serie de deshonestidades cuando tú tienes que cohabitar con la cochinada, ¿no? Me perdona, Mario Silva, pero mira así. Fíjate, por ejemplo, yo opinaba con respecto a tiempo, antes de que existiera Chávez, esas cosas, yo opinaba cada vez que había un caso de corrupción espantoso por parte del gobierno pasado, etcétera, etcétera, entonces del partido. Entonces salía siempre alguien que era el líder del partido y decía, no, pero es que no todos somos corruptos en el partido, aquí hay reservas morales. Y entonces aparecían 3 o 4 del partido, eminencias, personalidades de las cuales nadie podía decir que se hubieran podido robar un céntimo. Y entonces estos señores declaraban y empezaban a hablar, y entonces luego se olvidaba el caso de la corrupción. Para mí esas reservas morales, entre comillas, son peores incluso que los que se robaron los dineros, porque ellos usan su decencia para encubrir la indecencia. Es decir, es otra mentira. Así que, Mario Silva, lamento decirle, si es que usted escucha esto, yo no lo creo, tampoco esto es para usted, esto es para pues, quien lo quiera escuchar. Pero tengo que decirle a Mario Silva que usted, yo lo califico como un honesto revolucionario, cree en sus ideas, pero no puedes cohabitar con tanta miseria, con tanta porquería y ser una persona honesta. Quiero dejar ese punto claro. Pero el segundo punto en el cual yo creo, el primero lo dije, yo creo que quizás Mario Silva y los como él creen en la revolución sin haberse robado nada, porque cuando ven la oposición dicen, no, prefiero esto. Y el segundo punto es, porque de alguna manera yo espero que en el proceso revolucionario lleguemos a un punto en el cual se vayan sincerando las cosas, se vayan deteniendo la corrupción, se vaya metiendo preso a la gente, etcétera, etcétera. Y de alguna manera Maduro, hay que reconocerle, está en ese proceso. Cuidado, porque Chávez también metió a algunos corruptos. Claro, es un proceso no de purificación de la revolución, esto tengo que estar muy claro.
Y tengo que ser muy claro. Es un proceso de hipocresía, tal cual como lo podría ser en la oposición. Ojo, en la oposición es todavía peor. En 20 años no han dicho de nadie de ellos, mira, este es un corrupto. Los defienden. Cuando alguien dice que es un corrupto, inmediatamente salen a defenderlo. O sea, la oposición es peor de todos los peores. Si el chavismo es malo, tengo que decirles lamentablemente que la oposición es peor. Y ustedes no están con el chavismo en el poder, no porque el chavismo sea malo, sino porque la oposición es peor. Tomen nota de ese dato, que es importante. Pero de alguna manera, lo que yo digo es que, aunque sí es verdad, hay un trabajo importante, ahorita empezó con Chávez, pero ahorita es más fuerte, más importante en cuanto a depuración de corruptos, etcétera, etcétera. Todos ellos son corruptos. Nadie me diga que Maduro es un tipo honesto, que Cilia, su esposa, es una señora que no ha tocado un dinero, que no ha hecho nada que tenga que ver con la corrupción. Diosdado Cabello, pues, él dice que me prueben una cosita. Bueno, la verdad es que yo todavía estoy esperando de verdad que se la prueben. O sea, yo iba caminando con un amigo mío por el Rosal y me decía, mira, este edificio es de Diosdado, aquella torre. Otro, mira, ese otro edificio es de Diosdado, aquella otra torre. En aquella época me decían, ¿no? La marca Ebeba de atún y de cuestiones, esa la compró Diosdado. Bueno, si todo eso es Diosdado, debe estar en registros de alguna manera. ¿Dónde está el periodismo nuestro? Ese periodismo que busca la verdad. Para decirle, señora, aquí está, esto es Diosdado. Aquí está, esto es Diosdado. Aquí está. No han probado nada. Que en Norteamérica, papá, yo no soy norteamericano, yo no vivo en Norteamérica y yo no dependo de la justicia norteamericana. Allá tú, con tus mojones mentales. Aquí en Venezuela hay una complicidad asquerosa, repugnante. Y el periodismo es hiperresponsable de eso, pero también nuestros profesionales de derecho. Especialmente los que quieren presentarse como portadas de lo que podría ser la oposición y de lo que podría ser un escenario post-chavista. Gobierno de transición o siguientes gobiernos. Bueno, Maduro lo que hace es simplemente cortar con las redes de corrupción dentro del chavismo que no están con él. Así que, el Tarek William Saab responde a esas órdenes. Ellos investigan la corrupción de los que pueden ser un peligro para ellos dentro de la misma revolución. Bueno, esas son las dos razones fundamentales por las que yo creo que Mario Silva, y no tanto por Mario Silva, sino algunos, no muchos, son pocos revolucionarios honestos, decentes, que nunca se han robado, todavía creen en que la revolución es mejor que dejar la revolución. Número uno, ya lo dije y lo repito, número uno, porque cuando uno ve la oposición lo que ve es porquería. Y número dos, hay una fe de que dentro del proceso revolucionario puede haber una rectificación de curso, una purificación de curso. Es una mentira, es un engaño, están engañando, pero ellos lo creen así. Y en dado caso, si esto no fuera posible, pues, para estar siendo comandados por los corruptos de la oposición, pues prefiero estar comandado por mis corruptos, dirán ellos, ¿no? Yo no quiero ser comandado por ningún corrupto, yo quiero acabar con todo eso, como lo queremos todos los venezolanos. Y aquí es una cosa que más adelante en la parte de las propuestas vendrá. ¿Cómo podemos hacer nosotros los venezolanos para liberarnos de la corrupción? Para liberarnos de los devaluadores, para librarnos de los endeudadores. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, primero hay que revolcarse en la mierda unos cuantos audios, unos 4 o 5 audios, y entender muy bien en dónde estamos metidos, en qué coño, el Guaire, ¿no? El Guaire de nosotros no es del tamaño del Guaire, es el tamaño del Amazonas en cuanto a la mierda que tenemos. Por eso es que estamos como estamos. Y quiero recordarle a todos, de esto salimos. Hemos salido. Salimos el 11 de abril del 2002.
y duró unas horas, porque simplemente no sabían qué hacer. Los que tomaron el poder no sabían qué hacer cuando llegaron al poder. ¡Ojo! Eso no pasó solamente el 11 de abril de 2002, por la vía de un golpe de Estado que se intentó disfrazar como un paso constitucional. Eso también pasó en el 2016, cuando la oposición toma otro poder, porque en el momento era el poder ejecutivo, lo tomaron. En el 2016 toman el poder de la asamblea y llegan sin saber qué hacer con ese poder en sus manos. Además, en una pieza tan elemental como cómo podemos hacer para salir del chavismo del poder. Algo que lo que tenían que haber llegado el 6 de enero del 2016, ya todos cuadraditos que tenían básicamente 15 años estudiando eso, supongo, ¿no? Es que no estudian nada. Entonces todos deberían llegar de acuerdo, por lo menos en cómo hacemos para salir de esto. El 6 de enero de 2016, o el 7 de enero, tuvieron que haber llegado, y en una semana, en 4 días, hacer una rápida votación. Señores, esta es la propuesta, y vamos por este camino. No. Pasaron 4 meses valorando y evaluando posibilidades, caminos para ver cómo hacían para salir de Maduro. Es decir, tienen por primera vez el poder de la asamblea en sus manos y no saben qué hacer con ese poder. En el 2002 tuvieron el poder de Miraflores en sus manos y no supieron qué hacer con ese poder. Pero espérense un momentito, en el 2005 tuvieron el poder de tener el 85% del país, no de su lado, sino que ellos se pusieron del lado del país y tampoco supieron qué hacer con ese poder. ¿Qué es lo que ustedes esperan de esa porquería? Si es que por casualidad viene aquí, pasa algo y cae el chavismo y llegan estos al poder. Porque el chavismo cayó en el 2002. El chavismo cayó también en el 2005 y el chavismo cayó en el 2015 cuando ya se instaló en el 2016. Esto es muy grave. Por eso es que es bueno que yo siga diciendo las cosas que yo les digo que son verdad, porque son la aproximación más cercana a la realidad y que nadie se los dice, ni siquiera el radicalismo. Muchísimas gracias, los espero para la próxima.